Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 73. Notas aclaratorias. Tendencias criminales en niños normales. 1927. Este trabajo desarrolla una tesis expuesta brevemente por Freud en El delincuente por sentimiento de culpabilidad, en varios tipos de carácter descubiertos en la labor analítica. Tesis según la cual no es el delito lo que origina el sentimiento de culpa, sino el sentimiento de culpa lo que lleva al delito. Melanie Klein relaciona aquí ese sentimiento preexistente de culpa con su reciente descubrimiento del primer superyo. Su tesis, tan opuesta como la de Freud a la creencia común, es que el delincuente no carece de conciencia moral. Tiene, por el contrario, una conciencia demasiado cruel. Un superyo primitivo incólume que obra de distinto modo que el superior normal y que lo lleva a cometer delitos bajo el acoso del temor y la culpa. El artículo se refiere tanto al temor como a la culpa, pero sin distinguir sus modos de operar. En el superyo. En 1932, en el psicoanálisis de niños, Melanie Klein describe las diferencias entre el superyo primitivo y el desarrollado. Sostiene que el primero se experimenta en la psique como ansiedad o temor y que es el segundo el que despierta el sentimiento de culpabilidad. Punto de vista que expone muy claramente en el desarrollo temprano de la conciencia en el niño. 1933. En otro trabajo suyo, sobre la criminalidad, escrito apresuradamente en 1934, reitera las conclusiones del que aquí comentamos, pero dando cabida a la distinción entre ambos tipos de superyo y vinculando asimismo la delincuencia con la psicosis. Melanie Klein consideraba que fue en 1927, es decir, en el año en que escribió este trabajo, cuando comprendió la importancia de la agresión. En su otro artículo de 1927, Simposium sobre análisis infantil, atribuye a los impulsos agresivos del niño la crueldad de su primer superyo. Y Tendencias criminales contiene una importante tesis adicional sobre el delito. Vincula los actos criminales con las tendencias delictivas de los niños normales y demuestra que en los delitos se concretan en todos sus detalles fantasías sádicas tempranas que forman parte del desarrollo normal. Ciertamente, Melanie Klein pone al descubierto las múltiples fantasías sádicas orales y anales de los niños normales, que vienen a sumarse a los dos crímenes inconscientes, el incesto y el parricidio cometidos durante el complejo de Edipo genital, mencionados por Freud en relación en el sentimiento interno de culpabilidad. También afirma que, experiencias traumáticas aparte, son las fantasías sádicas las que dan origen a las concepciones falsas y atemorizantes del acto sexual. En su trabajo siguiente, Estadios tempranos del conflicto edípico, describe en detalle algunas de esas fantasías sádicas. Por último, a todo lo largo de este trabajo, cuyo tema es el conflicto entre el superyo y el ello, el lector percibirá el interés de Melanie Klein por otro conflicto, el que se desarrolla entre el amor y el odio y que más tarde se convirtió en la idea rectora más general de su obra. Al respecto merece destacarse su convicción de que, pese a las apariencias en contrario, todas las personas, incluso los delincuentes, son capaces de amar. Estadios tempranos del conflicto edípico, 1928. Es este uno de los trabajos más importantes de Melanie Klein. Años antes se había señalado que el complejo de Edipo comienza a una edad más temprana de lo que Freud suponía. En Análisis infantil, de 1923, sugirió que el complejo comienza cuando el niño tiene entre 2 y 3 años. En Principios psicológicos del análisis infantil, de 1926, dio a entender, en una nota al pie, que comienza mucho antes, en el primer año de vida, a raíz del destete, y esto mismo es lo que afirma, ya de manera explícita, en Simposium sobre análisis infantil, de 1927. Pero sus descubrimientos, derivados del análisis de niños pequeños, abarcan más que una fecha de comienzo. En este artículo, relativamente breve, presenta nada menos que una nueva concepción del complejo de Edipo. A su juicio, el complejo de Edipo se inicia con el destete en una situación lábil y confusa de impulsos entremezclados. Aunque las sensaciones genitales comienzan a surgir,
Lo que prevalece en un principio son los impulsos sádicos orales y anales. Los impulsos genitales dominan la escena solo más tarde, cuando el niño alcanza la situación edípica descrita por Freud. El complejo de Edipo positivo y el invertido interactúan estrechamente, resultando afectados tanto el mundo interior como el mundo externo del niño. Además, el comienzo del complejo de Edipo a edad temprana significa que surge en un momento en que el yo está escasamente desarrollado y que lo hace, como lo atestiguan las investigaciones de Melanie Klein sobre el superyo en presencia de un severo superyo primitivo. Ambos hechos tienen importantes consecuencias. El niño es acometido por impulsos sexuales y sádicos contradictorios, así como por la curiosidad sexual cuando es aún incapaz de comprender y de hablar. Melanie Klein destaca el dolor, el odio y la angustia que provoca esta situación y su influencia sobre el desarrollo sexual y epistemofílico. Además, la presencia del superyo implica que los sentimientos de culpa relativos a los impulsos pregenitales no surgen retrospectivamente en un superyo formado en el nivel genital, sino que proceden directamente del severo superyo primitivo. Para Melanie Klein, el temprano conocimiento, por parte del niño, del cuerpo de su madre y de sus contenidos, es muy importante. También lo es la fase de la feminidad. Aunque nunca vinculó este concepto con otros posteriores, nunca dejó de considerarlos importantes. Algunos aspectos de esta relación con la madre, la envidia, el deseo de apropiarse de los contenidos de su cuerpo, fueron investigados en Envidia y Gratitud, de 1957, y la identificación proyectiva fue propuesta como el mecanismo básico de la fase de feminidad. En el artículo que comentamos señala las sucesivas identificaciones propias de las relaciones edípicas iniciales. Su exposición tiene puntos de contacto con la de Freud en El yo y el ello, si bien se refiere a una edad más temprana. Describe el desarrollo sexual del varón y de la niña, aunque no está de acuerdo con Freud respecto a la angustia que predomina en cada sexo, considera que su obra no es sino un desarrollo de la concepción de la angustia que Freud había expuesto poco antes en Inhibición, síntoma y angustia. El año siguiente, en Situaciones infantiles de angustia reflejadas, 1929, proporciona ejemplos de las situaciones de angustia básica descritas en el presente trabajo. A su juicio, en ambos sexos, la angustia más profunda es la que deriva de un imago que se forma a través de los ataques al cuerpo de la madre, imagen de una madre hostil que contiene un pene hostil, figura de los padres combinados, como la llamará más tarde. Sostiene que la angustia de castración del varón proviene de esta angustia más primitiva y que en la niña, el temor a la pérdida del amor deriva de una angustia ante los ataques contra el interior de su cuerpo por una madre hostil. También explica de distintos modos que Freud la angustia de castración y la envidia del pene en la niña, y aunque movida por un deseo manifiesto de no contradecir a Freud, habla de la fase fálica, no deja de señalar que existe en la niña una conciencia temprana de la vagina. Estos son pues los nuevos descubrimientos de Melanie Klein sobre el complejo de Edipo. Debe recordarse que en esta época la angustia es para ella un concepto genérico. No la ha diferenciado aún en persecutoria y depresiva, y también, lo que es más importante, que su investigación se centra principalmente en el odio. En El complejo de Edipo a la luz de las ansiedades tempranas, escrito en 1945, cuando ya había hecho esa distinción entre las dos formas de angustia y había dado al impulso amoroso el lugar que le corresponde junto al odio, da muestras de haber cambiado de opinión sobre ciertos puntos. A estos y otros aspectos nos referimos en la nota aclaratoria al artículo de 1945. La personificación en el juego de los niños, 1929. El propósito de Melanie Klein es mostrar que los papeles o personificaciones en los juegos infantiles se originan por escisión y proyección, a partir de imagos internas. En el artículo sostiene que la escisión y proyección es también una defensa contra la ansiedad. Y el año siguiente, en La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo, estudia esta importante defensa en calidad de tal.
En el trabajo que aquí comentamos da también una nueva explicación de la transferencia como escisión y proyección en el analista de figuras internas. Desde 1926, Melanie Klein concebía el superyo como una estructura sujeta a cambios. Aquí se refiere por primera vez a sus sucesivas etapas. Pero su breve exposición es una mezcolanza de ideas diversas y solo en 1935, con su teoría de la posición depresiva, logra una clara perspectiva del cambio psíquico. También sugiere en este trabajo que la ansiedad más intensa procede del superyo más primitivo y que es este superyo el que predomina en la psicosis. Descubrimiento comparable al expuesto en Tendencias criminales en niños normales de 1927, de que el superyo primitivo domina la mente de los criminales. Situaciones infantiles de angustia reflejadas en una obra de arte y en el impulso creador. 1929. Este es el primero de los 3 artículos que Melanie Klein dedicó al análisis de material literario. Los otros 2 son sobre la identificación, de 1955, y algunas reflexiones sobre la Orestiada, de 1963. Aquí utiliza el libreto escrito por Colette de la ópera La palabra mágica, de Ravel, y un artículo titulado El espacio vacío, de Karine Michelis, para ilustrar las situaciones de ansiedad que había escrito el año anterior en estadios tempranos del conflicto edípico. Por primera vez, Melanie Klein vincula la creatividad con las profundas ansiedades tempranas. Considera que el impulso creador procede del impulso a restaurar y reparar el objeto dañado por un ataque destructivo. Algunos años después, esta idea pasó a ocupar un lugar importante en su teoría de la posición depresiva y sin duda en este artículo están prefiguradas varias formulaciones futuras. He aquí un ejemplo. La afirmación que se lee en la página 233 de que con el desarrollo el temor que siente la niña hacia una madre capaz de agredirla es sustituido por el temor de perder a su madre real que la ama, preanuncia lo que Melanie Klein expresará más tarde acerca del diferente contenido de la ansiedad en la posición esquizoparanoide y en la posición depresiva. En una obra posterior, Envidia y gratitud, de 1957, Melanie Klein aborda una vez más el problema de la creatividad. Si bien, desde un ángulo diferente, sostiene que el primer objeto que se experimenta como creativo es el pecho que alimenta y describe el efecto perjudicial de la envidia excesiva sobre la creatividad. La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo. 1930. Por el material clínico que contiene, este trabajo señala el comienzo de una nueva era. Históricamente, es el primer informe que se haya publicado sobre el análisis de un niño psicótico y demuestra que es posible establecer contacto psicoanalítico y poner en marcha el desarrollo aún en el caso de un niño que no habla ni manifiesta ninguna emoción y cuyo simbolismo es rudimentario. Desde hacía varios años, Melanie Klein estaba convencida de que podía haber niños psicóticos. En algunos pasajes de sus trabajos anteriores, describe la forma que adopta la esquizofrenia en los niños, las características del juego de los niños psicóticos y la naturaleza del yo en la psicosis. En este artículo trata en general el problema de la psicosis en la niñez y realiza su primer intento de precisar el origen de la esquizofrenia. Sostiene que el yo se defiende de la intensa ansiedad mediante una expulsión excesiva de su sadismo, por lo que no subsiste ninguna experiencia de ansiedad, exploración del mundo ni formación de símbolos, interrumpiéndose el desarrollo normal. La evolución de las ideas kleinianas sobre la esquizofrenia se examina en detalle en la nota aclaratoria a Una nota sobre la depresión en el esquizofrénico, de 1960. En este trabajo cristalizan varias ideas. En un comienzo, Melanie Klein veía en la ansiedad principalmente un factor de inhibición de la capacidad. Muy pronto, en Análisis infantil, de 1923, sostuvo que los progresos en el desarrollo dependían de la resolución de la ansiedad. En Situaciones infantiles de angustia reflejadas en una obra de arte, publicado, al igual que este artículo, en 1930, fue más allá, presentando la ansiedad como estímulo de la creatividad. Aquí, a partir del análisis de procesos psicóticos en pacientes de corta edad, demuestra que la ansiedad y su elaboración son la precondición del desarrollo
idea que constituye el núcleo de sus teorías posteriores. Además, ciertas concepciones que en definitiva fueron integradas en su teoría de la posición esquizoparanoide con el nombre de identificación proyectiva, se originaron verdaderamente en lo que aquí se expresa sobre la formación de símbolos y sobre la primera forma de defensa yoica. Melanie Klein demuestra que las primeras formas de la formación de símbolos, las ecuaciones simbólicas y las identificaciones, son el fundamento de la relación con el mundo exterior. También describe lo que a su juicio es el primer modo de defensa del yo, un mecanismo expulsivo previo a la represión y esencialmente distinto de ella. Se trata de una defensa contra la agresión y contra la ansiedad que ésta suscita. El sadismo es percibido como peligroso para el sí mismo, y se teme que los objetos atacados tomen represalias, lo cual induce al yo a expulsar su sadismo hacia el objeto, tanto para protegerse como para destruir el objeto. La aplicación que hizo más tarde Melanie Klein de estas ideas se describe en la nota aclaratoria a Notas sobre algunos mecanismos esquizoides, de 1946. La psicoterapia de las psicosis, 1930. Melanie Klein presentó este breve trabajo en un simposio sobre el papel de la psicoterapia en la psicosis. En un resumen de algunos de sus descubrimientos sobre la esquizofrenia infantil y sobre las situaciones de ansiedad características de la psicosis. Se basa en su artículo La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo, del que produce literalmente algunos párrafos. Una contribución a la teoría de la inhibición intelectual, 1931. La inhibición intelectual fue uno de los primeros temas que atrajeron la atención de Melanie Klein, tanto en el desarrollo de un niño, de 1921, como en el papel de la escuela en el desarrollo libidinal del niño, de 1923, adopta la concepción de Freud, según la cual la capacidad intelectual es una sublimación libidinal que puede ser inhibida por la angustia de castración. Sin embargo, ya en el segundo de los artículos citados, resulta obvio, si se considera el material clínico aportado, que Melanie Klein es consciente del efecto inhibidor de las fantasías de agresión, y en Estadios tempranos del conflicto edípico, de 1928, sostiene que lo que da origen a la pulsión epistemofílica no es la libido, sino el sadismo. El sadismo temprano con que el niño ataca y al mismo tiempo llega a conocer el cuerpo de la madre. El cuerpo de la madre es, por lo tanto, el primer objeto de conocimiento. En La importancia de la formación de símbolos, de 1930, expone un nuevo descubrimiento, el de que una defensa masiva contra el sadismo, como la que tiene lugar en la demencia precoz, causa una inhibición epistemofílica general. El trabajo que comentamos es el único que tiene específicamente como tema la inhibición intelectual. Expone de manera más completa los puntos de vista expresados en 1928 y 1930 e incluye nuevos descubrimientos. Melanie Klein examina dos conjuntos de ansiedades opuestas que suceden a los ataques sádicos e inhiben el funcionamiento intelectual. Las ansiedades relacionadas con la peligrosidad del cuerpo materno y, por extensión, de la realidad exterior, interfieren con la libre exploración del mundo externo, en tanto que el temor a los peligros en el sí mismo, en especial la amenazadora presencia del sádico superyo primitivo, impide la autoexploración. Se demuestra, además, que las defensas contra el sadismo pueden determinar no solo una inhibición epistemofílica generalizada, sino también inhibiciones intelectuales específicas. Hasta 1931, la contribución original de Melanie Klein al problema de la inhibición intelectual se basó en el estudio del sadismo y de sus consecuencias. El año siguiente, sin embargo, después de haber aceptado la teoría freudiana de los instintos de vida y los instintos de muerte como principio fundamental, no se ocupa ya del sadismo aisladamente, sino de la interacción del amor y el odio. Para expresarlo de acuerdo con el distingo que hizo más tarde entre ansiedades persecutorias y depresivas, diremos que las ansiedades investigadas hasta 1931 en conexión con la inhibición intelectual
eran ansiedades persecutorias. En Contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos de 1935, se refiere al otro grupo de ansiedades, las depresivas, y muestra que la capacidad para el aprendizaje y el trabajo puede disminuir bajo la influencia de la depresión y la desesperanza relacionados con los objetos dañados. El lector que compare este trabajo con las primeras contribuciones hechas unos 10 años antes, el tema de la inhibición intelectual advertirá grandes cambios. Era un momento oportuno para que Melanie Klein presentara en forma de libro las concepciones que había venido elaborando en ese periodo, y así lo hizo, en efecto, el año siguiente con la publicación de El psicoanálisis de niños.